both leaders, for different reasons, were in internal difficulties. Desde el 24 de marzo de 1976 a la fecha, se intervinieron organizaciones sindicales, se nos quitó el poder de nuestra central obrera, que era la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Se decretaron leyes represivas y regresivas que no estaban con el adelanto social del mundo. Todo el intento fue concentrar la economía en muy pocas manos, eliminar a toda la competencia nacional que podría haber existido, cosa que se ve en la cantidad inmensa de quiebras que ha habido en estos años, de quiebras industriales, y favorecer a un sector que está, por supuesto, integrado por los militares y por la trenza de Martínez de Oz, que fracasó. Todos estos grupos quebraron. Intentaron concentrar la economía ellos, tenían desde bancos hasta empresas de todo tipo. Y por la propia crisis económica internacional, por la propia situación interna, que los trabajadores y el pueblo no tienen un peso para gastar, por lo cual no hay venta de nada en el mercado interno, no hay colocaciones tampoco en el mercado externo, se quiebra. Mrs. Thatcher was facing extreme difficulties with the economy, with unemployment, with general unpopularity, and she seized this moment in order to increase her credibility. But the response of the British people was very confused. It was a game of bluff, stage by stage. They were involved in a more extreme position. And this was conducted with a tremendous amount of recourse to nostalgic historical reminiscence. There was a deliberate revival of the catchphrases, of the reminiscences of the anti-fascist war of Churchillian times. And this deeply confused and disturbed many of the British public. The system of capitalism in crisis throws up its oppression, it throws up its leaders like Franco, even like Hitler and Mussolini. And today in Britain we have Thatcher, and Thatcher is not the most right-wing expression that's capable in this country. We can go much further right unless the Labour movement understands the trend that's taking place and we take Thatcher on. Margaret Thatcher heredó en 1979 un país en crisis. El sueño imperial comenzó su declive hace más de 100 años, pero las almas conservadoras se resisten a creerlo. La Dama de Hierro se aferra a los valores del pasado, ley y orden, la familia, patriotismo, o los usa como excusa para implantar un nuevo estilo de política económica. Reduce la inflación elevando el desempleo, lucha contra la influencia de los sindicatos, incrementa el armamentismo, se niega a considerar las demandas de la oposición. Su rigidez llega inclusive a tolerar impasible la huelga de hambre que lleva a la muerte a 10 independentistas irlandeses. El sueño es una pesadilla. She won't beat the Labour movement, just as the Argentinian junta will not beat the Argentinian people. But what we have to try and avoid is that we in Britain have to go through the same experience of atrocity and oppression that the Argentinian people are going through. Circulen, dijo el policía, y ellas comenzaron a marchar ese jueves. Circulen, dijo, y no supo que impulsaba una danza sin fin, un círculo de amor sobre la muerte, una sortija de bodas con el tiempo, un anillo sobre su propio cuello. Caminan en círculo los jueves, no descansan, no duermen, huelen a tempestad, no olvidan porque es jueves. Yo no creo en el patriotismo de los militares. Lo han demostrado que no lo tienen.
que es simplemente una excusa para tapar el caos económico en que hundieron al país, los ilícitos, como le llaman, a los robos, estafas, que surgen todos los días como una caja de Pandora prácticamente, en que están complicados todos, y sobre todo los crímenes, que es lo que más les perturba, no por problemas de conciencia, sino nuevamente por cobardía, por no querer responder ante la justicia por esos crímenes cometidos. En los crímenes incluyo todo: asesinatos, secuestros, torturas, vejaciones, toda clase de crímenes. Entonces, para tapar todo eso, querían excitar de algún modo la conciencia argentina, la conciencia del pueblo, y apelaron, por supuesto, a una máquina propagandística de muy vastos alcances. I get lost. They're not as well and truly pinned down, and they're not trying to attack, so I think they're waiting for the armored personnel vehicles to come. And then I think maybe they'll have another go. But I'm not walking out, I'm not surrendering to the bloody arches, Patrick, certainly not. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, argentinas, trama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos... 2 de abril de 1982. Ha terminado la usurpación. Fueron 150 años de paciencia, casi un siglo y medio de espera, de largas conversaciones, de inútiles solicitudes. 2 de abril de 1982. Es el día más esperado por varias generaciones de argentinos. Nuestras Fuerzas Armadas recuperan las Islas Malvinas, las que fueron, son y serán argentinas. La patria en la extensión, ¿quién nos habla aquí de olvido? Leopoldo Fortunato Galtieri sale al balcón de la Plaza de Mayo. Allí está el pueblo reunido que ha comenzado a juntarse, a expresar bajo un solo grito: Argentina, Argentina, las Malvinas por fin son nuestras. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Roja el manto de neblinas, con un sol nuestro ideal. Las Malvinas, argentinas, en dominio ya inmortal. I must tell the House that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is the government's objective to see that the islands are free from occupation and are returned to British administration at the earliest possible moment. Failure? Do you remember what Queen Victoria once said? Failure? The possibilities do not exist. Aventurerismo de un gobierno ilegítimo. Reacción airada y orgullosa de una potencia en manos conservadoras. Una vez más, las Naciones Unidas enfrentaban un desafío a su credibilidad. El Consejo de Seguridad emite la resolución 502, retirada de las tropas, cese de hostilidades, negociaciones. Una vez más, las resoluciones fueron desacatadas. La guerra estaba en marcha. Well, I think what one would say about the UN role was this. First of all, they had from 65 onwards demanded a peaceful settlement, which no
government had been able to agree upon from the British side in terms of any serious discussion of sovereignty. When the war began, the British government did succeed, because it was undoubtedly an act in breach of international law to occupy the Falklands. Nobody disputed that. The British government did have unanimity on the Security Council. By the end, when there was another vote in November, Britain was in a tiny minority, so that throughout the period, the British government alienated world opinion. But it is quite clear that Resolution 502 would have meant an Argentinian withdrawal and a decision by Britain not to reoccupy. And what is interesting is the peace proposals published by Mrs. Thatcher on the 20th of May, which she withdrew the same day, which provided for United Nations administration with British and Argentinian observers and no forces in the area. And that peace plan, had it been produced at any time in the last 20 years, would have settled the problem. It still will be the basis of a settlement, and it was withdrawn by the government because it was only presented as a propaganda ploy to cover the fact that they were then at that stage about to begin military operations. En 1966, un cineasta argentino, Raimundo Gleiser, obtiene por primera vez permiso para filmar las islas. Entonces solo se enviaban desde Inglaterra 4 barcos por año para aliviar las necesidades de la población. Los 1800 kelpers viven en condiciones casi feudales. Se dedican a la cría de ovejas. Sirven a la Falkland Island Company, dependiente del monopolio Coal Light. Esa empresa posee el 46% de las tierras, la mayoría de los establecimientos ovinos y comerciales y las viviendas que sus empleados habitan y deben devolver al jubilarse. La población kelper, además, disminuye gradualmente con el paso de los años. Según algunos, son más británicos que los británicos, pero fueron siempre ciudadanos de segunda. Solo después de estallado el conflicto, la Gran Bretaña dijo reconocerlos como ciudadanos de pleno derecho, y eso sirvió como excusa para justificar una guerra colonial. La posición de las islas es realmente una posición privilegiada porque están al fondo del Atlántico Sur, pensando que el hemisferio sur del todo el globo terráqueo es sustancialmente agua. De tal manera que lo que escasea en el sur es tierra. Y estas islas están colocadas frente al paso natural, el estrecho de Magallanes, con lo cual quien domina estas islas, parangonando una expresión de Mackinder, el geógrafo inglés del siglo pasado, yo diría, quien domina estas islas domina en gran parte el Atlántico Sur. Well, I've said for many years, and I'm glad to have the opportunity of repeating it, that the South Atlantic is an area of very considerable strategic importance. If you could visualize, as I can, the situation in which the Panama Canal were closed, then of course all the traffic which now goes through it would have to go around Cape Horn and actually pass the Falkland Islands on its way up through the South Atlantic to Europe or indeed to Africa. Desde el punto de vista de los recursos naturales propios, el informe de Lord Shackleton, entre otros, ha puesto en evidencia que la isla, como perteneciente a la plataforma submarina argentina, pertenece a la misma o aparentemente conectada cuenca petrolífera que existe ya en Comodoro Rivadavia y en todo el sur argentino. De tal manera que es un real depósito, posiblemente un gran depósito de petróleo en momentos en que el petróleo mundial está en términos de terminarse. There isn't an immediate opportunity for exploiting oil, and it wouldn't be particularly good for the Falklands if they tried to, and if there was any oil to be exploited in that area, it'd be far better to be done from the mainland, from Commodore Rivadavia, where there are suitable ports. It is vital that whatever is done in the way of exploitation should be done with a full recognition of the importance of conservation. This applies to krill, these small shrimps, which are abundant in the South Georgia area,
There is enough resource there to equal the whole of the world's fish catch, and it is the most important source of protein. Como si esto fuera poco, resulta que las islas están ubicadas casi al borde del único continente que aún el mundo no ha poblado y que no ha descubierto ni siquiera por aproximación. Me refiero concretamente al casquete antártico, que aparece como una capa de hielo, pero a diferencia del casquete ártico, que es puro agua, el del sur es pura tierra. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay por debajo? No se sabe. Y el mundo tiene que repartírselo de alguna manera como un recurso para el mundo. Los países vecinos a eso, como la Argentina, como Chile, arguyen derechos de vecindad. Y los británicos, sobre pretexto de tener las Malvinas, también arguyen tener un derecho a presencia y al reparto en el continente de la Antártida. Posición lista. Tenía que haber ido ellos solamente, todos los que están estudiando en las escuelas de armas, tanto sea tierra, aeronáutica o marina, que hay un montón de cadetes, los cuales ni fueron, ¿viste? Y fuimos nosotros, inexpertos soldados que no sabían, algunos ni agarrar un arma. Caso de los pibes de la 63, pobrecitos, te digo, no sabían agarrar un arma. Y un cabo les enseñaba y así como les enseñaba, el pibe, claro, nervioso, quería aprender rápido y no podía. Y el cabo le pegaba. Hasta el último que me mandó a mí y yo agarré, le expliqué despacito que tenía que desarmar la manivela, fijarse si tenía la munición adentro, la recámara, sacar el cargador, todo eso. Y desarmarlo despacito, tocar una palanca que se levanta solo el fusil y el pibe a la media hora aprendió todo. Hasta yo lo llevé para que tire, le puse unas latas que tenía raciones frías, le puse ahí, le dije tirale ahí, gastaste el cargador, pero tirale, tratá de pegarle porque es una defensa para vos como puede ser para mí también. Los Estados Unidos fingían neutralidad en las negociaciones, pero desde el mismo inicio del conflicto proporcionaron apoyo logístico, combustible, municiones y misiles a las fuerzas británicas. Después de 23 días de tensa espera, los ingleses ocuparon las Georgias. Un conocido torturador, el capitán de fragata Alfredo Astiz, jefe de la guarnición en ese lugar, se rindió sin oponer resistencia. Reclamado internacionalmente por sus crímenes, Astiz fue, sin embargo, inmediatamente liberado. Los Estados Unidos, fieles a su principal aliado en la NATO, traicionaron nuevamente, como en 1833, la doctrina Monroe y sus siempre dudosos compromisos con América Latina. Ofrecieron así su apoyo incondicional a Gran Bretaña. The President has also directed that the United States will respond positively to requests for materiel support for British forces. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez se ve súbitamente obligado a asistir a foros hasta entonces impensables para él. Buscaba el apoyo de los países no alineados para enfrentar una guerra que la junta militar nunca imaginó tendría lugar.
supuso que Gran Bretaña, salvo algunas demostraciones, no trataría de recuperar por la fuerza las Malvinas y se avendría a negociar por fin, después de 17 años de falsas negociaciones, a devolver las islas al país. El error que tuvieron los militares hacia el imperialismo fue que estos pueden negociar todo, pero no pueden dejar que ante los ojos del mundo aparezca como que un país dependiente los expulse militarmente de una colonia. Es un ejemplo horrible para Estados Unidos, para Inglaterra o para cualquier país imperialista. Entonces, aunque los militares argentinos son sus hijos directos, tuvieron que hacer la guerra. Y ellos la hicieron como corresponde, con todo. Y el segundo supuesto fue que los Estados Unidos apoyarían la actitud argentina. Estos dos supuestos resultaron falsos. A fin de abril, prácticamente la Argentina estaba enfrentada con Gran Bretaña, con Estados Unidos y con el resto de los países de la NATO. I think we want to be quite clear about this. The southern border of NATO is the Tropic of Cancer, and no NATO support or operations have ever taken place outside the NATO area, nor, in my judgment, would our allies ever agree in any conceivable circumstances to take part. We certainly got help. We got help from the United States in a direct way by the supply of munitions. I would have said that the rest of the help we got from our NATO allies was entirely on the political and economic fronts. NATO as such was not engaged. NATO took a view, but the decisions which were taken, which helped and mattered to us in the political sense, were economic community, European economic community decisions rather than NATO decisions. No puede ser que mientras ellos usaron todo, hasta trajeron armas atómicas o hundieron a un barco como el Belgrano, nosotros nos cuidábamos, o mejor dicho, los militares se cuidaban muy bien de dar cada paso para no perjudicar demasiado cualquier negociación que tuvieran con el imperialismo. It's highly unlikely that there were any nuclear weapons on board any ships of the task force, except conceivably nuclear depth bombs. I think it's most unlikely that there were any other weapons, and I think it's totally unlikely that our government would have agreed to their use under any circumstances whatever. But there's no doubt that there were, in my opinion, nuclear weapons there, whether they were nuclear depth charges, whether there were other nuclear weapons. It was in breach of the treaty which had been signed, which made the South Atlantic a nuclear-free zone. But reports around the world, including in the German papers and in the United States, and reports we had, made it pretty clear they were there, and it's widely thought that they were in the Sheffield. Cuando en las Naciones Unidas las negociaciones parecían conducir a una solución pacífica del conflicto, la señora Thatcher autorizó el hundimiento del crucero General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión impuesta por los propios ingleses. La represalia no se hizo esperar. La aviación argentina hunde 2 días después al moderno destructor británico Sheffield. Ambos gobiernos habían llegado a un punto sin retorno en las hostilidades. Es muy difícil poder apreciar las intenciones de la señora Thatcher al autorizar el hundimiento del barco crucero General Belgrano. Seguramente ha habido, primero, una motivación de tipo militar, que era ocasionarle un daño importante a nuestra flota, como para demostrar la voluntad beligerante de Gran Bretaña. I think the justification was that in the judgment of the task force commander, and it's a good military maxim which practically never fails, you must leave these decisions to the man on the spot to assess the threat. He did, of course, get permission, as you know, from
the government, indeed from the Prime Minister, to carry out the attack on the Belgrano, but it was his judgment that she was threatening the task force. She had in company destroyers which were equipped with the surface-to-surface Exocet missile, and therefore I think that it was perfectly justified. I don't, in fact, believe that she was steaming away, I think, towards the continent. I think she was steaming towards the task force. It was unfortunate from a public relations point of view that she was outside the exclusion zone which had been declared. I think it was too easily forgotten in South America that our government had said that any vessel which posed a threat to the task force was, to put it crudely, fair game. Tampoco puede descartarse que la intención segunda de la señora Thatcher haya sido perturbar las propuestas de paz que ya circulaban. The Belgrano was sunk, as you know, at the point when the negotiations that were being mediated by Belaúnde Terry of Peru were at the point of success. So obviously there is this question, was the Belgrano sunk by the British in order to prevent a successful negotiated solution? And I think that for our present state of knowledge, that is a very good question to ask indeed, and it's one that should be insisted on. We know, for example, that President Reagan was saying to General Haig, well before the Belgrano, 2 weeks before, he said, Maggie wants a skirmish. And what that really means is that Thatcher was determined on some kind of military confrontation before actually any settlement would take place. Hey, you've got to spread down, lads. The nails on. Come on, thin out a bit. That one was hit twice over there in the back. Well, it started off as British soil. Argies barged in, and we're here to kick them out. Well, we've got to do, haven't we? You know, we can't just jack halfway. We've got to carry on. No doubts at all. No, not at all. And how about you? Well, it's like he says, if you're going to do something, you've got to carry it out all the way through. No use jacking halfway through. We've got to take Stanley. It's not stopping us now, I don't reckon. 6-8 now, 15 now, set, elevation! 4-2-4 now. Ready! Fire! Era un desastre porque los surcas cada vez que agarraban un soldado argentino le cortaban la cabeza, le sacaban las orejas y se lo metían al bolsillo. Le cortaban las orejas y se lo metían al bolsillo. O le cortaban un dedo de la mano y se lo metían al bolsillo. Y si era un cabo le sacaban la tira y al bolsillo. O sea, eso lo llevaban como trofeo. Había pibes que querían que
Que se termine de una vez por todas, que ataquen ellos, porque no se aguantaba más, ni el hambre ni el frío. Y aparte con los fusiles que teníamos, tirabas un tiro y se te trababa el fusil. Con la ametralladora que teníamos bandas descartables, tenía que andar juntando pedacito de banda por pedacito para armar una munición. Y así una guerra no se puede nunca. Gentlemen, I've just heard that the white flag is flying over Stanley. Fue Joffre por allá y nos dijo que iba a haber relevo, más o menos. Y bueno, nosotros nos quedamos contentos. Bueno, en una semana, él nos dijo que en una semana iba a haber relevo para primera línea, porque él fue por las primeras líneas donde estuvimos nosotros y nos dijo que iba a haber relevo, como estaban todas las trincheras llenas de agua y todo, y que iba a haber relevo. Y hasta que terminó no hubo ningún relevo, y ahora el relevo están los ingleses. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Pocas semanas antes de su muerte, el teniente de la Marina Real, David Tinker, de 25 años, escribió: "No puedo pensar en una sola guerra en la historia de Gran Bretaña que haya sido tan sin sentido. No solo la señora Thatcher ha sobrevivido a un fiasco político, ha encubierto el costo militar para Inglaterra, 10 veces lo que costará a los argentinos, y enviado una flota a hacer un trabajo que nunca debería haber sido enviada a hacer. Ella se ha convertido en una dictadora completa, ordenando una guerra sin consultar al Parlamento, y está arrastrando a las masas gritando y celebrando tras ella. Yo solo espero que las Falkland no se conviertan en nuestro Vietnam, pero mientras este gobierno esté en el poder, así será". Probablemente si hubiéramos triunfado durante un periodo, la dictadura militar hubiera aparecido ante el pueblo como que somos los campeones de haber logrado la recuperación de las Malvinas, que es algo muy sentido por todo el pueblo porque es el sentimiento nacional. Eso es algo nuestro que está bajo bandera extranjera. Pero si se hubiera ganado, se hubiera demostrado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos del mundo que se puede enfrentar al imperialismo y que se lo puede vencer. Por lo cual el periodo
bueno para el gobierno hubiera sido muy pequeño, porque con esa seguridad en el triunfo y con ese sabor a victoria, el representante del imperialismo en nuestro país, que es la dictadura, hubiera durado muy poco tiempo también. Nosotros no apoyamos a la dictadura. Desde el momento que estamos peleando contra los despidos, estamos peleando contra la dictadura también. Y entendemos que es parte de la política más cínica que puede existir, que los gobiernos de Inglaterra, de Estados Unidos y de ese tipo de países utilicen estos argumentos, este tipo de argumentos, cuando son ellos los que apoyaron a la represión durante estos 7 años, los que apoyaron a los militares, y que ahora vengan a descubrir que eran asesinos. En todo caso lo vienen a descubrir porque saben que los militares no van más, que el pueblo ya no los tolera más y que tienen que darse otra forma de gobierno. Pero los que callaron durante 7 años, facilitaron y apoyaron a este tipo de gobierno, que reprimió y asesinó a los trabajadores y al pueblo, son los que menos derecho tienen a criticarlo. En todo caso, que laven sus culpas diciendo, nos equivocamos al apoyarlos. Nosotros también somos cómplices del asesinato de los argentinos. The Argentinian War, in many ways, was an act of desperation on the part of the British establishment because of their recognition of the deep crisis they are in, the deep economic crisis that they're in, and their fear that the British working class will respond to that, and therefore they do everything they can to divert the attention of the British working class away from the real problems. Now we've got the cost of maintaining Fortress Falklands. It'll be about 2 or 3 billion pounds. That is 1 or 2 million pounds per Falkland Islander, £250,000 for every journey by a Hercules aircraft to the Falklands, a runway for Port Stanley costing 800 million, £1 million a day for the garrison. I think even this government must be having some anxiety about the cost, but her preeminent concern was the domestic political impact of what she was doing. Un año después, los oscuros propósitos que motivaron la aventura bélica comienzan a revelarse con claridad. Las Malvinas convierten a la Thatcher en heroína de guerra y le permite obtener una nueva victoria electoral. El régimen gana confianza gracias a la guerra. Demuestra firmeza matando. Una victoria que no oculta el agravamiento de la profunda crisis económica y social del país. Gran Bretaña coloca en el archipiélago una base militar de costosísimo mantenimiento con el fin de controlar el Atlántico Sur y asegurar de esta forma su proyección en el continente antártico. Como siempre, hay un claro perdedor. El pueblo inglés deberá sostener el precio de una aventura de dudosa supervivencia y que tendría un obligado beneficiario final, el imperialismo norteamericano. Aquí en esta sala donde estamos haciendo este reportaje, vienen permanentemente familiares que tienen sus hijos desaparecidos en las Malvinas, como también los familiares que fueron, que tienen sus seres queridos desaparecidos por todo el aparato represivo. Son los mismos responsables de los secuestros, de las desapariciones del periodo desde el golpe del 76 hasta este momento de la Guerra de Malvinas, los que provocaron las muertes y las desapariciones de esos chicos de 18 años que mandaron al matadero. Hicieron desaparecer a una juventud pensante y que no les importaba hacer desaparecer a otra juventud. Tiene muy poco valor la vida para ellos. Ningún partido político está en condiciones de decir aquí no pasó nada, aquí han pasado muchas cosas. Y si los partidos políticos no lo asumen, van a ser cómplices de esa situación de injusticia. Aún en el escepticismo, con tantas puertas cerradas ante sí, el pueblo argentino se reorganiza y exige que se cumpla el proceso de democratización. No oculta, nunca ocultará su firme vocación de lucha, el deseo de corregir los viejos errores,
la ansiedad de ver su patria liberada. La dictadura militar, cercada entre el derrumbe económico, la presión internacional y la exigencia de justicia de un pueblo que no olvida los múltiples crímenes, intentó salvar su existencia lanzando al país a una aventura sangrienta. Una vez más, mostró su ineptitud. La guerra llegó a su fin. La guerra contra la traición ha comenzado. Volvería a combatir con un gobierno constitucional, sabiendo que más o menos tuviéramos posibilidades de ganar dentro del aspecto bélico. Iría realmente por mi patria. A mí me dan una arma nueva, le digo, me dan ropa nueva, ropa térmica, bolseguís nuevo, todo nuevo, le digo, yo vuelvo, le digo. Pienso que esas tierras son nuestras, sí. Y así como las dejé un día, pienso volver de vuelta allá. El darle un sentido a Malvinas es seguir trabajando bajo esos puntos de vista. O sea, bajo los puntos de vista de unidad nacional, unidad latinoamericana. O sea, acá se vio realmente cuáles fueron los amigos y los enemigos. Es la continuación de la guerra en la independencia, porque todavía no estamos liberados, todavía tenemos yugos acá. O sea, vemos lo que es Latinoamérica y Argentina, bueno, estamos convencidos, yo por lo menos convencido claramente que todavía no estamos liberados, que tenemos barreras de dependencia todavía. Porque la lucha de Malvinas no solo compromete a Argentina, sino compromete a toda América Latina.